Bienvenidos, mi nombre es Emily Arias, estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este módulo veremos los diferentes actores que intervienen en la elaboración de política económica, así como el marco político e institucional en el que se realizan. En el primer módulo aprenderán cuáles son estos actores, la dimensión temporal y las diferentes etapas del proceso de elaboración de política económica. En la segunda sección, las influencias del sistema político y burocrático para elaboración de política económica. Y en la última sección, en la número 3, estaremos viendo las influencias externas que intervienen en la elaboración de política económica. Veamos. Hola, mi nombre es René Agüero y en esta sección hablaremos sobre los actores y las etapas para la elaboración de políticas económicas. Para hablar sobre esto, primero debemos conocer qué es una política económica. La política económica son todas las medidas o acciones tomadas por las autoridades en el ámbito económico para lograr un determinado fin. Los actores en este ámbito se clasifican según su ámbito de actuación. Ahora pasaremos a un diagrama de flujo donde podemos observar cómo interactúan cada uno de los ámbitos de actuación. Vemos que en el ámbito de generación de acciones participan todos y cada uno de los actores que influyen en la elaboración de una política económica. Podemos decir que comienza con la sociedad civil, que pasa sus preferencias al ámbito de decisión, el cual está compuesto por el Parlamento, el gobierno, la administración pública y otros organismos públicos, por ejemplo, el Banco Central, el cual toma las decisiones de las políticas monetarias, las cuales pasan a la proyección de influencia, donde se encuentran los grupos de expresión, organismos internacionales, partidos políticos y el asesoramiento, el cual influyen de dos maneras, como asesoramiento para tomar las medidas o para influir a que se tomen decisiones las cuales se les sean convenientes o que no les perjudiquen. Y concluimos esta sección hablando sobre las fases para la elaboración de la política económica, la cual está compuesta por 6 fases. La primera fase es la fase de reconocimiento de los problemas, la segunda sobre el análisis y la búsqueda de medidas, la tercera el diseño de las medidas, la cuarta es consultas, la quinta es la discusión y la aprobación parlamentaria y la sexta, la ejecución. Hola, mi nombre es Justin Esteves y yo les hablaré acerca del papel de los decisores políticos y los agentes involucrados en la toma de decisiones, como lo son el Parlamento, el sector jurídico, también llamado como Poder Legislativo, y los partidos políticos. Iniciamos con el Parlamento, también conocido como Asamblea Legislativa o Congreso. Está compuesta por diputados y senadores en la mayoría de los casos. Sus funciones estriban en lo que se designa en la Constitución y su relación con el Poder Ejecutivo. El instrumento de política económica de corto plazo, que es el presupuesto, necesita la aprobación parlamentaria. Pasamos a los partidos políticos. Los partidos políticos no son más que agrupaciones de personas quienes defienden una ideología política. En la mayoría de los casos, los representantes del Congreso asumen y actúan siguiendo los parámetros fijados dentro de las reuniones, dentro del seno del partido. Por lo general, los partidos de izquierda son partidos que buscan el pleno empleo y los partidos de derecha conservadores son los que se preocupan por la estabilidad de precios. En el caso del gobierno nos referimos al poder ejecutivo. Es en manos de ellos donde se toman las principales decisiones de política económica y políticas públicas. Las principales fuentes de poder están interesados en intervenir y poder influir en el poder ejecutivo. El poder judicial juega un papel de control de legalidad sobre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ahora hablaremos del sistema burocrático, quien está constituido por todas las instituciones de la administración pública y las empresas públicas. El político necesita de un sistema burocrático para poder garantizar su permanencia y competencia técnica. Esto crea una fuerte dependencia. Esta fuerte dependencia conduce a una
un mayor acaparamiento del gasto público por parte de la administración pública que acaba generando ineficiencias, como lo son la ineficiencia técnica, que es que las decisiones burocráticas no se preocupan por minimizar los costos, o la ineficiencia asignativa, que es que las decisiones tomadas por los burócratas no satisfacen necesariamente la demanda social óptima. Ya para concluir esta sección tocaremos dos tópicos sumamente importantes: la necesidad de coordinación y el problema de la autonomía. Cuando hablamos de la necesidad de coordinación, nos estamos refiriendo a cuando hay choque de posiciones acerca de la toma de una decisión donde se necesita llegar a un nivel de coordinación prudente, como es el caso de los ministerios que controlan el gasto y los que lo ejecutan. Pasando al caso del problema de la autonomía, podemos decir que la autonomía se justifica porque las decisiones van a estar menos sesgadas por una voluntad partidista, lo que garantizaría eficiencia. Sin embargo, las personas que llegan a ocupar posiciones de dirección pueden llegar a buscar su interés propio. En esta última sección estaremos hablando sobre las influencias externas en la elaboración y toma de decisiones de políticas económicas. Empecemos con los grupos de presión. Los grupos de presión son entidades que, teniendo determinados intereses en común, pues se esfuerzan por influir en la elaboración y ejecución de políticas económicas con objeto de promocionarse a sí mismo o bien para protegerse. Dentro de esta categoría encontramos tres grandes grupos. El primero, las confederaciones de agricultores; el segundo, los sindicatos correspondientes a temas laborales; y de último tenemos las patronales correspondientes a temas de empresas o negocios. Las técnicas de intervención de los grupos de presión son muy variadas. Entre las mismas podemos destacar las siguientes. 1. Actuación en los procesos electorales. Esto lo hacen de acuerdo al rechazo o el apoyo de ciertos parlamentos con el objetivo de designar funcionarios en el poder. 2. La intervención directa en la vida política. Esto mediante ciertos documentos que fomentan huelgas, cierres de empresas, con el objetivo de poder conseguir subvenciones o bien evitar ciertos impuestos. 3. La contribución a la formación de opinión pública a través de campañas, con el objetivo de promocionarse a ellos mismos. Y por último, tenemos la corrupción de los políticos y los funcionarios, con los cuales buscan cierto contacto para lograr intereses y que comparten la misma opinión. Finalmente, cabe destacar que la intervención de los grupos de presión son tan notables que es cuestionable si estos deben de estar reglamentados o no. Y para los que afirman esta cuestionante, tienen ciertas pautas, ciertas reglas para los grupos de presión. Suscríbete. Dale like. Activa la campanita de notificaciones.